Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con historia y vamos a hablar acerca del tema de los caudillos al presidencialismo. Primero vamos a comenzar leyendo el panorama del periodo en la página 112 de tu libro Historia CEP y quiero que vayas siguiendo la lectura conforme la vayamos realizando y también te recuerdo tener a la mano tu marcador de texto para poder subrayar las ideas principales en los textos, ya que al final pues te pondré la actividad que tendrás que realizar y estoy segura de que con lo subrayado te vas a poder apoyar un poco más para poder resolver. Bien, ahora vamos a comenzar a leer. Panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos del México post-revolucionario a principios de los 80. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que ocurre después de la Revolución Mexicana. Espero que te acuerdes de cuándo fue la Revolución Mexicana y también de la fecha en la que se promulgó la Constitución de 1917, que fue el 5 de febrero. ¿Pero para qué se promulgó la Constitución? Espero que recuerdes, pues la Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la libertad de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales en los ciudadanos mexicanos. Y bien, comenzamos. Con la promulgación de la Constitución en 1917, comenzó una nueva etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había producido graves daños a la población y al país. Conseguida la paz, los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. En las siguientes décadas se reformaron y crearon nuevas instituciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y los derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permitió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. Hacia 1982, México se había transformado, pero tenía nuevos problemas para resolver. Así es, después de la Revolución Mexicana, México enfrentó otros problemas en economía, con los trabajadores. Entonces, es lo que vamos nosotros a ver ahora, lo que ocurrió después de la Revolución Mexicana. Y espero que te acuerdes de los caudillos revolucionarios, los que participaron en la Revolución Mexicana, que te recuerdo que fue Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Y recuérdalos muy bien porque esos personajes ahora van a aparecer en esto de la post-revolución. Y continuamos leyendo en la página 118 de los caudillos al presidencialismo, que es el tema del día de hoy. Primero vamos a resaltar ¿qué es un caudillo? ¿O a quién se le conoce como caudillo? Pues se le conoce al líder que por sus cualidades personales es reconocido como jefe político y militar. A cambio de apoyo y lealtad de sus seguidores, los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus necesidades. Entonces, ese era el caudillo, el líder político y militar, que tenía varios seguidores y que él que hacía trataba de satisfacer las necesidades de ellos, así como otros a él. Entonces, comenzamos a leer.
En la Constitución de 1917 se dispuso a llevar a cabo diversos cambios en las instituciones para encaminar a México a la solución de sus problemas. Sin embargo, algunos ciudadanos veían en la Constitución una amenaza a sus intereses, o bien guardaban resentimiento por las pérdidas que la revolución les había producido. Otros habían resultado beneficiados y se proponían mantener los privilegios conseguidos. Así tan pronto inició su gestión, el primer gobierno surgido de la revolución comenzó un nuevo periodo de luchas políticas y rebeliones armadas. El presidente Venustiano Carranza, de 1917 a 1920, esto me lo vas a subrayar, el presidente Venustiano Carranza, de 1917 a 1920, tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió opositores, entre ellos antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores, inconformes con las iniciativas y las disposiciones del gobierno. Los campesinos y obreros se inconformaron por la crisis económica que se vivía. Un levantamiento armado desconoció a su gobierno, por lo que Carranza tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Adolfo de la Huerta ocupó de manera temporal la presidencia mientras se realizaban las elecciones. Entonces, ya pudiste observar que después de la revolución se encuentra Venustiano Carranza en la presidencia y pues todo lo que hizo durante este periodo. Ya después hubo levantamientos y pues fue asesinado. Y ya después de que él termina su periodo de presidencia, entra, subrayas, Adolfo de la Huerta, que ocupó de manera temporal la presidencia. Entonces ya pudiste observar Venustiano Carranza y ahora Adolfo de la Huerta. Y vamos a ver qué es lo que realizó Adolfo de la Huerta mientras él ocupaba la presidencia. Dice en la página 119, durante los 6 meses de su mandato, de la Huerta, subraya, se ocupó de arreglar o tratar de pacificar muchos de los problemas que habían alimentado el descontento popular y las luchas políticas durante el gobierno del presidente Carranza. Y gracias a ello, el país comenzó a estabilizarse. Bien, entonces pues de la Huerta trató de arreglar lo mejor que podía la situación de nuestro país, principalmente pues el descontento popular que en ese entonces había. Después, el general Álvaro Obregón fue presidente de México de 1920 a 1924. Eso también lo vas a subrayar. Si te das cuenta, hasta el momento ya llevamos 3 personajes que estuvieron en la presidencia: Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta por 6 meses y después el general Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Su participación en la revolución había sido sobresaliente debido a sus grandes habilidades políticas y militares. Como presidente, llevó a cabo el reparto agrario. Subraya eso, lo que hizo él como presidente. Llevó a cabo el reparto agrario, o sea, repartición de tierras. Protegió la propiedad privada. Ganó el apoyo de los obreros, de los campesinos y de sus adversarios políticos. Arregló las conflictivas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y también hay que subrayar esto: fundó importantes instituciones
como la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921. Entonces aquí ya puedes observar todo lo que hizo Álvaro Obregón durante su tiempo en la presidencia. Apoyó a obreros, apoyó a campesinos y también se ganó el reconocimiento de diversos adversarios políticos. Además, algo muy importante que él hizo, como ya pudiste subrayar, fue la fundación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921. Con su poder e influencia, logró que sus aliados modificaran el principio constitucional de no reelección presidencial, que pues anteriormente ya habíamos visto que se refería a esto, la no reelección, y fue electo de nuevo. Antes de tomar posesión, fue asesinado, lo que provocó una grave crisis política. Entonces, chicos, fíjense, el país ya estaba a punto de levantarse, ya estaba encaminado a que nuestro país se levante ya, a impulsar la economía, pero ante el asesinato de Álvaro Obregón, esto de nuevo trae grandes problemas a nuestra política en nuestro país. Pasamos a la siguiente página. Página 120. Durante su gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, quien fue el que le siguió después del presidente Álvaro Obregón, entra un nuevo personaje que fue Plutarco Elías Calles, y que también lo vas a subrayar, de 1924 a 1928. ¿Pero qué hizo este personaje? Subrayen, se propuso impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con ese propósito, creó importantes instituciones, como subraya la institución que creó el Banco de México en 1925 y negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio de México en la explotación de los recursos naturales. Y pues ya sabes cuáles son los recursos naturales, todos aquellos que se extraen de la naturaleza. Entonces, ya observaste cuántos personajes han aparecido durante la lectura. Primero, Venustiano Carranza, después Adolfo de la Huerta, luego el general Álvaro Obregón y ahora Plutarco Elías Calles. En los últimos 2 años de su gestión, enfrentó serios problemas políticos provocados por la Guerra Cristera, que más adelante hablaremos de esto, y el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato entre 1928 y 1934, concluyó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Este periodo es conocido como, subraya ahí, el maximato, porque aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles decidía sobre muchos asuntos y por ello se le conocía como el jefe máximo. Hasta ahí vas a subrayar cómo se le conoció a ese periodo, que aunque Plutarco Elías Calles ya no era el presidente de la República, pero aún podía decidir en asuntos de la política, ¿no? Y entonces, pues a él se le conocía como el jefe máximo, de su periodo como el maximato. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver qué fue la Guerra Cristera o la Rebelión Cristera. Y para eso, en la página 121, la Rebelión Cristera. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos públicos.
En 1926, el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo, procesiones y ofrendas, y oficiar a sacerdotes extranjeros, algunos de los cuales fueron expulsados, limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada conocida como Guerra Cristera. El gobierno contra la Iglesia, que se extendió por varios estados del centro occidente, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en los campos de batalla. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento y la Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez, este se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de sus cultos. Entonces, a eso se le llamó como la rebelión cristera o la guerra cristera, a esa rebelión que hubo de parte de la Iglesia hacia el gobierno, porque lo empezaron a limitar de muchísimas cosas. Entonces, esto ya llega a su fin y concluye cuando la Iglesia Católica ya decide no participar más en la vida política del país, o sea, se hace a un lado, y a su vez el gobierno pues responde devolviéndole los templos que ya les habían quitado, y así la Iglesia Católica poder continuar, seguir sus cultos. Y ahí puedes ver en la imagen, en la página 121, que dice: la guerra cristera fue un conflicto armado que se originó durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Todo esto, la rebelión cristera, ocurre durante el mandato de este presidente, Plutarco Elías Calles. Bien, chicos, ahora que ya conoces un poco más acerca de lo que ocurre después de la Revolución Mexicana, de aquellos presidentes que comienzan a aparecer en este orden que ya habíamos visto: Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y lo que ocurrió durante cada uno de sus mandatos, así como también acerca de lo que fue la rebelión cristera. Bien, ahora en casa me vas a trabajar una actividad que pues vas a realizar en el cuaderno y que te voy a mostrar a continuación. Bien, aquí está la actividad que vas a realizar. Te recuerdo poner fecha y valor, así como el título del tema. Favor de utilizar los lapiceros, chicos. Y instrucción: consulta tu libro de texto y completa cada párrafo con la información del recuadro. Página 118 a la 120. Y aquí aparece los enunciados con los que vas a completar. No se repiten las respuestas, están completas. Quiero que lo observes bien para que lo copies en el cuaderno. Pasamos con el siguiente, que es continuación de esto. Y también una actividad acerca de la rebelión cristera. Bien, chicos, todo esto que acabas de observar lo vas a encontrar en el libro CEP. Ya aparecieron las páginas que vas a seguir, de la página 118
a la 121. Bien, y si pudiste subrayar va a ser un poco más fácil porque ahí pues estaban las respuestas. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Espero que te la pasen muy bien. Muchas gracias.